Buen día, mi nombre es Eduardo Flores Martínez y junto a mi compañera Norma Jalomo les presentamos el proyecto final de estadística titulado Inducción e inhibición del metabolismo de fármacos. Para conocer un poco acerca del tema, comenzaremos hablando sobre el metabolismo, el cual consiste en una serie de reacciones químicas que se efectúan en la molécula del fármaco administrado y que da lugar a productos metabólicos con características muchas veces diferentes a la del compuesto original. Por ejemplo, puede haber una disminución de su liposolubilidad para facilitar su eliminación. El principal órgano para metabolizar fármacos es el hígado, pero además el metabolismo puede llevarse a cabo en riñones, pulmones, intestino, etc. La velocidad del metabolismo de fármacos se puede modificar por sustancias que lo estimulan o lo inhiben. Para el presente proyecto se utilizó el método estadístico T-de-Student, el cual surge del problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño. El método estadístico T-de-Student fue empleado para realizar una comparación entre la media de los efectos de un grupo de ratones a los cuales se le administró un inductor o un inhibidor y un grupo de ratones control. La aplicación de este proyecto radica en las interacciones provocadas por la administración de dos o más fármacos que son la causa de efectos no deseables en algunos pacientes, por lo que es indispensable comprender los diferentes niveles a los que pueden ocurrir, específicamente en este caso del metabolismo de fármacos en animales de experimentación. Dentro de los objetivos del proyecto se encuentran evaluar el efecto de un inductor y un inhibidor del metabolismo de fármacos a través de la duración del efecto farmacológico en ratones, con ayuda del método estadístico T-de-Student. Integrar los conocimientos adquiridos de la materia de estadística con el fin de comprender su utilidad en la vida profesional. Los datos utilizados se obtuvieron del Laboratorio de Farmacoterapéutica en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Para esto, se realizó una práctica en la cual se utilizaron los materiales y fármacos enlistados a continuación. Dentro del material biológico se utilizaron 24 ratones, los cuales fueron distribuidos en grupos de 6: grupo control, grupo de inducción con fenobarbital, grupo de inducción con pentobarbital y grupo de inhibición con SKF. El procedimiento se llevó a cabo de la siguiente manera: se administran las dosis de fármacos por vía intraperitoneal de acuerdo al siguiente esquema. Para la aplicación de fármacos se llevó a cabo el siguiente procedimiento: pesar al ratón para determinar la dosis que se le administrará de pentobarbital de acuerdo a su peso. Administración del pentobarbital vía intraperitoneal aplicando las medidas de higiene y seguridad recomendadas para la manipulación de ratones. Registrar datos de la hora de inicio y hora de término del efecto de hipnosis, para posteriormente calcular el tiempo de hipnosis. Se registraron los datos de cada uno de los ratones, el número de ratón, su peso, la dosis del fármaco administrada y la hora en que el ratón comenzaba a dormir, la cual se denominó hora de inicio. La hora de término también se registró, la cual indica la hora a la cual el ratón despertaba. Como se puede observar en las tablas, se utilizó la hora de inicio y la hora de término para calcular la diferencia para así sacar el tiempo de hipnosis. El análisis se determinó con los datos obtenidos, tanto la hora de inicio como la de término. Una diferencia entre ambas horas da como resultado el tiempo de hipnosis. El grupo control será comparado con los otros dos grupos de ratones con el fin de determinar si la hipótesis nula se acepta o se rechaza. Se empleó el método estadístico T-de-Student con el fin de comparar al grupo control con el grupo de inducción por fenobarbital sódico. Se calcularon los parámetros tanto de X como de la desviación estándar para este grupo de datos y se registraron en la tabla como se muestra a continuación. Después se formuló la hipótesis nula, la cual nos dice que la media es igual a 23.8 y la hipótesis alternativa que plantea que la media sea diferente a 23.8. Se determinó que se trata de un ensayo a una cola,
debido a que solo nos interesan los valores menores. Después se consultó en la bibliografía el valor de T crítica para un nivel de significancia de 0.05 y 5 grados de libertad. Se calculó el valor de T real y se obtuvo un valor de -7.7255. En base al resultado y conforme a la regla de decisión, se obtuvo que, al nivel de significancia de 0.05 y con 5 grados de libertad, la hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis alternativa, dado que los tiempos de inhibición son mayores a los tiempos de control. Con los resultados anteriores, se comprobó que la presencia del fármaco SKF actúa como inhibidor del metabolismo del pentobarbital sódico, por lo que el efecto de la hipnosis dura más tiempo, dado que éste no se metaboliza. Esto se comprobó con los tiempos obtenidos donde SKF tiene tiempos de hipnosis mayores de control. Ahora se compara el grupo de ratones control con el grupo de ratones inhibidor con SKF, obteniéndose datos de la media, desviación estándar y grados de libertad. Se planteó la hipótesis como se muestra a continuación, teniendo como hipótesis alternativa que la media sea mayor a la del grupo control. Se determinó que el ensayo es a una cola, ya que solo nos interesan los valores mayores a la media control. El valor de T crítica fue obtenido de referencias bibliográficas. Se calculó el valor de T real obteniendo un valor de 2.26. Para la toma de decisión fue necesario emplear todos los datos anteriores, teniendo así que al nivel de significancia de 0.05 y con 5 grados de libertad, la hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis alternativa, dado que los tiempos de inhibición son mayores a los tiempos control. Se comprobó que la presencia del fármaco SKF actúa como inhibidor del metabolismo del pentobarbital sódico, por lo que el efecto de la hipnosis dura más tiempo, dado que no se metaboliza. Se realizó una encuesta con el fin de conocer qué tan relacionada está la comunidad en general sobre el uso de fármacos barbitúricos, los cuales son utilizados frecuentemente por los adultos mayores para conciliar el sueño. Dentro de los datos podemos observar que la mayoría de las personas entrevistadas han sufrido de insomnio alguna vez, muy pocos de ellos conocen el término diazepam, el cual es un barbitúrico utilizado principalmente para dormir. Durante la encuesta también se pudo observar que el consumo de fármacos es en su mayoría utilizado una vez al mes por el 54% de la población, mientras que en el consumo de medicamentos la mayoría de la gente prefiere utilizar fármacos y un 40% prefiere utilizar medicamentos naturistas. En base a los cálculos realizados y a los resultados obtenidos de la encuesta realizada, podemos concluir que la técnica TED-Student es muy útil para su aplicación en el área de la investigación, ya que contribuye a una buena toma de decisiones descartando posibles hipótesis que se pueden plantear al inicio de una investigación. En este caso, el método TED-Student se empleó para realizar una comparación entre un grupo de ratones en condiciones normales a los cuales se les administraba un fármaco que causaba somnolencia y un grupo de ratones a los que también se les había administrado el mismo fármaco, pero en presencia de un inhibidor y un inductor del metabolismo. El método T-Student contribuye a la aprobación de la hipótesis a la cual planteaba que el metabolismo se vería afectado y con esto su efecto para cada uno de los casos. Las encuestas son una excelente herramienta que nos ayuda a obtener datos estadísticos de una población en general, así como brindarnos información de manera rápida y concisa.